Imagina un mundo sin comunicación instantánea entre continentes. Un mundo donde la información se movía a la velocidad de un caballo, donde los mensajes podían tardar semanas o incluso meses en llegar a su destino. Pero hace 200 años, un hombre llamado Samuel Morse cambió esto para siempre. La invención del telégrafo, un dispositivo aparentemente simple, resultó ser la chispa que encendió una revolución en la comunicación, una revolución que eventualmente permitiría la conectividad global y alteraría el curso de la historia. Samuel Morse, un hombre apasionado por el arte y la tecnología, fue el impulsor de la invención del telégrafo. Nacido en 1791 en Charlestown, Massachusetts, Morse fue un pintor consumado antes de convertirse en un pionero de las tecnologías de la comunicación. Es mejor conocido por su invención del código Morse y su integración con el sistema telegráfico, que permitió la transmisión de información textual a largas distancias utilizando una serie de señales eléctricas. El concepto básico del telégrafo es simple pero profundo. Se utiliza una corriente eléctrica para transmitir señales a través de un cable, que luego se puede convertir nuevamente en un mensaje significativo en el extremo receptor. Es difícil creer que esta elegante simplicidad fuera la clave para revolucionar la comunicación a escala global y, sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. El invento revolucionario de Morse no solo fue un punto de inflexión en la comunicación sino también en el campo del desarrollo tecnológico, inspirando a personas como Alexander Graham Bell y Thomas Edison. Fue en un laboratorio improvisado en el sótano de la Universidad de Nueva York donde Morse y su asistente Alfred Vail desarrollaron su primer telégrafo. Con un solo salto, Morse había revolucionado la forma en que la humanidad interactuaba, trabajaba y compartía conocimientos. Morse no estaba solo en su persecución. Tenía una pareja de ideas afines, Alfred Vail, un joven y devoto artesano con un claro prisma mental de que el mundo del telégrafo podría prosperar a través del código Morse. Su colaboración condujo al desarrollo de un sistema telegráfico práctico que utilizaba un solo cable tanto para la comunicación como para las señales de retorno, reduciendo significativamente el costo de conectar ubicaciones distantes. El código Morse se convirtió en el lenguaje universal de la comunicación telegráfica. Cada carácter alfanumérico estaba representado por una combinación única de señales eléctricas cortas y largas, o más comúnmente conocidas como puntos y guiones. Este código binario, transmitido a través de la intrincada red del telégrafo, formó la columna vertebral de todas las comunicaciones de larga distancia en tiempo real durante los siguientes 150 años. La adopción del telégrafo y del código Morse supuso un cambio radical en el progreso humano. A medida que el mundo se conectó cada vez más, comenzó a tomar forma una red global de cables telegráficos que se extendían a través de océanos y continentes. La primera línea telegráfica transcontinental en los Estados Unidos se completó en 1861, simbolizando la finalización de un sueño que alguna vez pareció imposible. La finalización de la primera línea telegráfica transcontinental marcó el comienzo de una nueva era en la comunicación, que tendría un profundo impacto en los asuntos globales. Por primera vez en la historia, las personas pudieron enviar mensajes instantáneamente a través de grandes distancias. Este monumental logro del telégrafo ha sido descrito como la Internet victoriana, precursora de la red digital global que conocemos hoy. Quizás lo más interesante es que el telégrafo remodeló la sociedad, la comunicación y la guerra simultáneamente. La llegada de las comunicaciones instantáneas a larga distancia jugó un papel crucial al acortar la duración y alterar la naturaleza de las guerras. Se convirtió en una importante herramienta de comunicación diplomática y decisiones estratégicas. Al mismo tiempo, catalizó una innovación y un crecimiento increíbles, sentando las bases de la era de la información. La proliferación de la red telegráfica no solo estimuló el desarrollo tecnológico sino que también transformó el panorama económico. Los mercados de acciones, materias primas y bonos cambiaron radicalmente. El telégrafo dio lugar a un sistema de comercio mundial e introdujo el concepto de fluctuaciones instantáneas de los precios de mercado, marcando el rumbo hacia economías mundiales cada vez más interconectadas. Los años dorados del telégrafo duraron más de un siglo, pero su dominio comenzó a decaer con la invención del teléfono, y la posterior llegada de la radio y la televisión. Si bien enfrentó una competencia significativa de estas tecnologías más nuevas, su legado sigue vivo en los sistemas de comunicación modernos, y sirvió como base sobre la cual se construyeron estas innovaciones posteriores. Pasó su mejor momento, el telégrafo se transformó para adaptarse a los tiempos cambiantes. La tecnología se adaptó para nuevos usos, como señalización ferroviaria, mensajería in situ y transmisiones automatizadas. En algunos terrenos remotos y accidentados, el telégrafo siguió sirviendo como principal medio de comunicación hasta bien entrado el siglo XX. Si bien la máquina de telégrafo y su icónico sonido de clic pueden haberse desvanecido en la historia, su influencia está muy viva. La sociedad moderna está sobre los hombros de innumerables innovadores e inventores, incluido Samuel Morse, quien se atrevió a soñar con un mundo conectado por hilos invisibles de energía que pulsan a través de un cable. A lo largo de los años, el telégrafo ha sido a menudo romantizado en la literatura, el cine y la cultura popular, simbolizando mucho más que su propósito funcional.
Encarna el espíritu de innovación y perseverancia, recordándonos que incluso los desafíos más complejos pueden superarse con determinación, visión y una pequeña chispa de inspiración. El telégrafo, en toda su sencillez, sigue sirviendo de testimonio de la creatividad humana, y del poder del individuo para cambiar el mundo. Anuncia el potencial transformador en la convergencia del arte y la tecnología, provocando revoluciones que trascienden las fronteras y el tiempo. El telégrafo no es solo un obituario de un medio de comunicación obsoleto, sino un capítulo de la gran saga del progreso humano. En un mundo donde el progreso es tan rápido, muchas innovaciones del pasado se olvidan con demasiada facilidad. El telégrafo es uno de esos inventos, pero su influencia repercute en los avances tecnológicos que le siguieron. El telégrafo siempre ocupará un lugar especial en la historia de la comunicación humana. Nos desafió a soñar, pensar más allá del horizonte y colaborar a través de los océanos. La chispa innovadora de Samuel Morse encendió una revolución en la comunicación y, al hacerlo, allanó el camino para la sociedad global interconectada que conocemos hoy. A medida que avanzamos hacia el futuro, podemos recordar la historia del telégrafo como recordatorio del increíble viaje de la comunicación humana. Desde los humildes comienzos de una única señal por cable, hemos evolucionado hasta comunicarnos libre e instantáneamente en todo el mundo, impulsados por el invento simple pero visionario que fue el telégrafo. Entonces, la próxima vez que envíes un mensaje de texto, hagas una llamada o revises un correo electrónico, tómate un momento para recordar y apreciar el poder transformador del telégrafo, el invento que hizo posible nuestra notable conectividad. Más que una simple herramienta de comunicación, el telégrafo fue un presagio de la rápida globalización, y se enorgullece de ser una de las tecnologías más influyentes del siglo XIX. Hoy en día, su espíritu sigue vivo en el panorama en constante evolución de la innovación y la mejora tecnológica. Podría decirse que el telégrafo fue la primera red verdaderamente global en la historia de la humanidad. A pesar de su eventual declive, el legado del telégrafo todavía resuena con la búsqueda interminable de la humanidad de conectividad universal, un testimonio del increíble poder y resiliencia de la invención humana. No olvidemos el telégrafo y las notables contribuciones que ha hecho a la humanidad. Si bien sus formas originales pueden haberse desvanecido, la esencia del telégrafo seguirá impregnando nuestro mundo, y formando la base de futuros inventos revolucionarios. Para terminar, reconocemos y apreciamos a los innovadores que han impulsado el avance del progreso humano. Desde Samuel Morse hasta los innumerables héroes anónimos que trabajaron y mejoraron el telégrafo, saludamos el espíritu de inventiva que nos acerca a nuestra visión compartida de un mundo conectado. Nuestra exploración del telégrafo, la chispa que encendió la comunicación global, llega a su fin. Sin embargo, su impacto e influencia en el mundo están lejos de terminar. Nos recuerda el poder transformador y el legado de la innovación, y sirve como un emblema duradero del ingenio humano. El telégrafo es un testimonio del ingenio humano, y sirve como un conmovedor recordatorio de las personas visionarias que se atrevieron a soñar con un mundo conectado. Continúa influyendo en el curso del progreso humano, retumbando silenciosamente bajo la bulliciosa era digital que ayudó a nacer. Al iniciarnos en este emocionante viaje a través de la narrativa del telégrafo, aceptemos nuestra búsqueda continua de avances, sentando las bases para las tecnologías del mañana. Reactivados por las chispas de nuestra imaginación, que amplifiquemos los ecos del telégrafo en la construcción de nuestro mundo en el futuro. Recordemos siempre que el telégrafo, con su aparente sencillez, encendió la revolución de las comunicaciones globales. Conectó lugares, facilitó el intercambio de información y alteró el curso de la historia de la humanidad. Reimaginar cimientos simples similares puede diseñar tecnologías transformadoras, creando un futuro radicalmente diferente. Nuestro viaje no termina en su finalización, sino en nuestra realidad actual inspirada en el telégrafo. Cuando las innovaciones culminan en paisajes digitales interconectados, los ecos del telégrafo influyen en las formas en que nos comunicamos, dejando su huella como la base atemporal de todo lo que conocemos hoy y anticipamos en el futuro. El telégrafo siempre será un faro del espíritu implacable del ser humano para la supervivencia y el crecimiento. A medida que profundizamos en territorios inexplorados de innovación, recordemos esas chispas de inspiración que dieron forma a nuestro pasado. La historia es nuestra mayor maestra, y por eso utilizamos la saga del telégrafo para orientar nuestro camino hacia una evolución incomparable. La historia narra la notable historia del telégrafo, una chispa rudimentaria que encendió un resplandor de transformación, alterando para siempre las normas de comunicación. Dejemos que la saga del telégrafo nos recuerde el potencial inherente de cada uno de nosotros para crear, innovar y dejar un impacto duradero en nuestro mundo. No os apartéis más con la historia del telégrafo enredado en la red del tiempo, sino que en una mano movemos los hilos de nuestro pasado nostálgico, en la otra, los de las hazañas inventivas de nuestro futuro. Canalizar la tecnología que impulsó nuestras conexiones globales, entrelazar lo viejo y lo nuevo, y dejar que nuestra innovación continúe con este espíritu indomable. A medida que brillan las chispas finales de nuestra historia, queda claro que la historia del telégrafo ofrece más que un brillante tributo a los pioneros del pasado. Nos proporciona una antorcha que ilumina el camino hacia futuras innovaciones. Con este faro, evoquemos la energía y el impulso de esta tecnología transformadora para encender los fuegos de la invención en nuestra era. Cuando el sol se pone sobre nuestra historia, los susurros ecos del telégrafo resuenan en las onduladas ondas del tiempo.
resuenan con el espíritu invencible de la innovación, con la sinfonía del progreso. Al final, la historia del telégrafo narra la antigua historia de la evolución humana, del progreso nacido de las chispas. La historia del telégrafo puede parecer una narrativa confinada a los anales de la historia, pero en esencia, su legado existe dentro del marco mismo del mundo digital actual. Desde el incipiente invento de Morse hasta nuestro mundo interconectado, el telégrafo continúa alimentando la chispa del progreso humano, susurrando innovación y progreso aún por venir. La ola del futuro comienza con una simple chispa, una idea que desafía el status quo, que se atreve a soñar. El telégrafo, una maravilla tecnológica de su época, nos recuerda que el poder de una chispa reside no solo en su creación sino en su propagación para encender el fuego de futuras innovaciones.